hablando de estos empresarios y del dinero, lavar el dinero que viene del narco ha cambiado. Tenemos Bitcoin ahora. Y creo que es una de las maneras que se utilizan también ahora para lavar el dinero de... El gran quebradero de cabeza de la policía. Claro, porque esto es mucho más difícil de localizar, ¿no? O sea, antes hablabas de si se han comprado un edificio y puedes intentar rastrear de dónde viene ese dinero. El Bitcoin es como más complicado, ¿no? Bueno, de hecho es imposible. Si yo te entrego un monedero frío, un USB, sí. Y te lo tienes que ahí. Solo tú sabes la clave, sí. La clave no se puede rastrear. De hecho, eso lo encontramos ya no solo en el narcotráfico, es que en tantas cosas, en las apuestas, ¿no? Alguien apuesta por ti, ganaste, vale, el mes que viene quedamos y ya te doy yo. ¿Cómo? Eso es irrastreable y efectivamente pues digamos que todas las criptomonedas es una de las fórmulas más presentes entre la criminalidad organizada y es un verdadero problema para las áreas de investigación de delitos económicos. De la misma manera, las comunicaciones. Claro, antes, ¿cuántas pelis hemos visto, no? Se pinchaban los teléfonos. Una orden judicial para pinchar el teléfono. Ahora nadie pide una orden judicial para pinchar un teléfono porque, hombre, hay que ser muy tonto para decir algo por teléfono. Sí. Nadie dice nada por teléfono. Entonces, pues claro, ya es que ni siquiera te hablo de las encriptadas, que son, pues, EncroChat o otros programas de encriptación del móvil que son indetectables. Es que solo con programas como aplicaciones como Signal o el propio Telegram ya puedes comunicarte de una manera muy, muy difícil de rastrear para la policía. O sea, la tecnología al final se ha convertido en una ventaja, pero para el narco, no para los policías que van. Efectivamente. Que van por eso cabeza. que decía hace un rato, ¿no? La policía suplica más tecnología. Más tecnología. Por esto que estamos diciendo, porque una cosa es que tú vas a hacer vigilancias, un chico del Greco de la Policía Nacional puede salir con su coche y empezar a vigilar los movimientos de un narco, y otra cosa es que de verdad sepan qué está ocurriendo, qué están negociando, dónde van, qué va a ocurrir, y para eso necesitan tecnología, y sin tecnología no pueden ponerse a la altura de la criminalidad. A la hora de escribir reportajes como el que hiciste sobre Marbella y el narco, una de las cosas más difíciles es acceder a los propios mafiosos. Vosotros lo conseguisteis. Hay de hecho un italiano por ahí que dice cosas muy interesantes. ¿Cómo llegas y cómo consigues el acceso a un mundo que no deja de ser secreto, en cierto modo? Bueno, me pregunta de reportero a reportero. Sí, ¿no? Bueno, yo tengo mis técnicas, ¿no? Que he tenido que hacer también cosas parecidas. Por eso te digo que creo que no hay como una respuesta de manual, ¿no? Pues te vas buscando la vida, bueno, tú bien lo sabes, vas dándote cuenta que hay caminos más accesibles y desde luego y esto se aplica a cualquier tipo de reportaje, lo que no puedes es llegar y ponerte allí, aterrizar en un sitio y ponerte a preguntar, ¿no? Hay que detectar dónde están las llaves, ¿no? Lleva tiempo y necesita tiempo. Es cuando tienes a alguien detrás, un periódico, un medio que también te da... que lo entiende. Y que entiende que esto no llegas y las puertas de esos contactos se te abren, ¿no? Tienes que trabajarlas poco a poco. ¿No? Cuando vas a hacer un reportaje, tú que has hecho muchos en África, sudeste asiático, pues evidentemente eres un tío que no habla el idioma, un blanco que llega allí, nadie va a confiar en ti, pero puedes contactar con un local que tenga contactos, a partir de ahí te ayuda, entras en un sitio, entras en otro y vas abriendo puertas. Un poco es lo mismo, tú llegas a un entorno donde hay narcotráfico, criminalidad organizada y evidentemente no vas a llamar a una puerta, pero hay abogados, hay policías que tienen informantes, hay gente cercana, entonces a través de ellos pues se va construyendo esas redes de favores y vas accediendo. Y después una vez que accedes a la fuente en primera persona y tú lo sabes, según tus habilidades y lo bien que conectes, se convierte en una fuente directa que a partir de ahí ya puedes utilizar. Sí, yo creo mucho en el periodismo, es un poco la capacidad de seducción, ¿no? Muchas veces de esas fuentes, ¿no? Y ganarte la confianza es parte del secreto, ¿no? Este italiano mafioso que contactasteis en Marbella, una de las cosas que te dice tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Te dice que no le tiene ningún miedo a la policía. Dice, pues, si es que estos pobres
mira cómo van, ¿no? Y qué medios tienen comparado con los que yo tengo, ¿no? Es quizá... Y es muy triste porque al final la policía en España tiene, cuando digo policía me refiero también a Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, tiene un ratio de éxito tremendo. De hecho, está considerada la policía española en general como de las mejores. Es que es muy buena. A pesar de la falta de medios. Es que con esta falta de medios estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado la Policía Nacional resolvió todos los homicidios y asesinatos de la Costa del Sol por ajustes de cuenta, están todos resueltos. Y eso lo pueden decir muy pocas policías, ¿eh? Eso es increíble. Eso es tremendo. O sea, los porcentajes de casos sin resolver, de impunidad de otros países, son elevadísimos. Y aquí estamos hablando de que se resolvió el 100% de los asesinatos relacionados con crimen organizado. Eso es mucho decir. Entonces, la policía lo que necesita es apoyo. Y que un mafioso italiano venga aquí y diga que no le preocupa a la policía, porque es verdad, no le preocupa. Esto debería hacernos reaccionar ya no solo a nuestros políticos, sino como sociedad. Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Tienen que rotar mucho los policías en estos destinos cuando trabajan con el crimen organizado? Porque por una parte me imagino que el estar mucho tiempo en un sitio te hace conocedor de la situación, de las diferentes familias, de cómo funcionan, pero por otra parte te pone en peligro. Tú antes mencionabas que les envían mensajes, fotos, amenazas a sus familias. No sé si hay un tiempo en el que digan, oye, necesito un destino diferente, ¿no? O sea, lo que yo me he encontrado es más bien un agotamiento, una quemazón. Sí, acaban quemados sí. Y sobre todo viendo que algunos, después de una operación, terminan en la calle. Exacto. Eso les desgasta muchísimo. Les desgasta muchísimo el estar, como tú dices, años investigando algo y ver que acaban en la calle después de un proceso judicial absurdo. Les desgasta muchísimo tener que trabajar tantísimas horas por un salario que no es el que merecen. Entonces, al final, yo lo que veo es que hay una gran rotación porque hay un margen vocacional demasiado grande. No puede ser que los Greco, por ejemplo, que son los grupos de la Policía Nacional contra el crimen organizado, o sea, nuestros grupos de élite, sean vocacionales. O sea, digamos que si lo que estás midiendo es salario, condiciones de trabajo, etcétera, nadie en su sano juicio iría a trabajar allí. Los chavales y las chicas que están allí son vocacionales y no puede ser. No puede ser que sea vocacional, porque la vocación en un momento se termina. La vocación acaba quemada, acaba con ellos, con su estado de ánimo, y eso no puede ser. No puede ser que tienen que estar mucho más protegidos, mucho más respaldados, y tiene que ser un atractivo. Por ejemplo, el plus de peligrosidad, que fue algo para incentivar la presencia en Navarra y en Euskadi en los años duros de ETA, y que sigue, por cierto, allí, ¿por qué no aplica? No existe no está en estas zonas, en como por ejemplo, el campo de Gibraltar. No tiene un plus. ¿Cómo no va a haber en el campo de Gibraltar plus de peligrosidad si les han embestido, si les disparan, si les intentan atropellar? Y yo no digo que lo quiten de Navarra, pero perdona, pero que nada se lo que ver ir a Navarra con ir al campo de Gibraltar a día de hoy. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a incentivar y no puede ser vocacional el estar allí. Esta precariedad de la policía a ti te toca especialmente. De hecho, el otro día le contestaste en un tuit al presidente del gobierno. Bueno, le contesté, no. Oye, a lo mejor lo vio, ¿no? Pero es verdad que él creo que daba la enhorabuena en concreto al Greco, ¿no? Y tu respuesta fue: los agentes de Greco están mal pagados, les faltan medios, tecnología y facilidades burocráticas. Son un grupo de élite que esencialmente se basa en la vocación, ya que sus condiciones son nefastas. Por eso, entre otras cosas, el crimen organizado nos está comiendo por los pies. Qué estupendo me puse. Pero es lo que pienso. No, pero es lo que estamos hablando aquí. Es justo lo que estás diciendo, ¿no? Y está bien que lo digamos, ¿no? Y que mucha Mira gente... que no utilizo mucho Twitter, pero aproveché citando y digo, bueno, pues a ver si citando al presidente del gobierno tiene un poco más de recorrido. No, hiciste bien, porque es verdad que muchos estamos en casa y se nos olvida a veces por qué podemos estar en casa con cierto nivel de seguridad en comparación con otros países. Yo me ha tocado vivir en muchos diferentes y en algunos no había esa seguridad que tienes aquí, y hay gente en precariedad jugándose la vida que se encarga de que eso sea así, ¿no? Entonces me parece que estuvo
A mí me gustó. A mí me gustó tu... No tuvo demasiado, me parece, efecto, pero bueno, ahí queda. Yo confío en que el presidente lo viera y que ese plus... Si el presidente nos está viendo ahora, presidente... Es posible. A mí me sigue en Twitter, por cierto. Pues mira, o sea que, por favor, voy a tener que poner algo. Necesitamos reaccionar contra esto o llegaremos a límites... Sí, no, difíciles. Tú has mencionado Suecia y las bandas en Suecia antes. El otro día tuvimos a Raúl Gallego, un gran reportero, que ha hecho un reportajazo sobre las bandas en Suecia y es tremendo. Es tremendo. O sea, un país que era idílico en todo esto y que de repente está desbordado por la violencia de las bandas. Y por alguna razón como que nos creemos inmunes a esto. Y ese es un gran problema, porque yo recuerdo estar hablando, decir, es que en unos años probablemente vayan a disparar a policías y nos echaremos las manos a la cabeza. Y ahora ya están disparando a policías. Entonces ahora estamos diciendo, es que probablemente van a ejecutar a policías. Y como no se haga nada, va a ocurrir y cuando ocurra nos echaremos las manos a la cabeza. Y estarán tan asentados que a lo mejor será mucho más difícil el combatirlo, ¿no?